la cumbre, castillito del viento, donde Sancho de Alquiza descubrió un manantial, el único camino que viene de... Bueno, vamos a esta parte del programa a las 5:35 a conversar con Raimundo Horta Poleo, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, y de Roberto Horta Martínez, vicepresidente de Inmuebles Urbanos. Bueno, ¿de qué se tratan estos decretos? Estos decretos son genéricos, se trata de una expropiación de inmuebles. Buenas tardes, bienvenidos, que afectan a la ciudad capital. Adelante. Bueno, vamos a comenzar con analizar el comienzo de esta situación que comenzó en el año 1999, al final de ese año, cuando comenzaron las agresiones a la propiedad privada dentro del área urbana de todas las ciudades, principalmente Caracas. Todo comenzó con unas invasiones que tenían el grave problema de que había impunidad, o sea, nadie la combatía, los propietarios estaban indefensos, se desalojaba inquilinos, ocupantes, conserjes, todo, y esto llegó a unos niveles tan altos que alarmaron a toda la ciudad. Luego cambió la política contra la propiedad privada y comenzó una situación distinta, como fue la de que se decretaron ocupaciones por emergencia cuando habían situaciones de damnificados. Estas ocupaciones temporales, que nosotros pensábamos que iban a ser, como el nombre lo indica, temporales, terminan después en la expropiación, como una especie de prestobarba. O sea, primero se ocuparon, después se expropiaron. Posteriormente comienza una política del Cabildo Metropolitano, que como ustedes saben está presidido por el alcalde metropolitano. Este Cabildo comienza a hacer solicitudes ante la Asamblea Legislativa, porque como sabemos este es un órgano que no es competente para legislar en materia nacional, y le pide a la Asamblea Legislativa que cambie las leyes de arrendamiento. En estos cambios que pide, el más importante es que pide la inamovilidad inquilinaria, especialmente para los inquilinos que tenían contratos a tiempo indeterminado y que los propietarios podían pedirlos para ocuparlos ellos o su familia. Luego también piden que se derogue el desalojo cuando se vencen los contratos. Es decir, que ellos pretenden con esto quitarle la temporalidad a los contratos. Esto es bastante grave porque la propiedad privada ahí quedaría prácticamente confiscada. Por otro lado, el problema más grande vino no de la alcaldía, vino del gobierno nacional en pleno, que congeló los alquileres hace 3 años, y esto trajo como consecuencia que los propietarios se quedaron prácticamente sin rentas porque los gastos siguieron subiendo, y comenzó una situación bastante conveniente que fluyó como consecuencia de todo esto, que los propietarios empezaron a venderle a los inquilinos los edificios. Eso fue una maravilla y fluyeron muchas ventas, los edificios se transformaron en propiedad horizontal, pero ahora lo último es que el Cabildo ahora parece que quiere interrumpir eso con la señalización de tal planteamiento que nosotros todavía no entendemos, como es el hecho de que ellos van a expropiar también los edificios en propiedad horizontal, y empezaron a anunciar unos decreticos pues muy raros donde dice que el que tenga más de 3 viviendas pues le van a expropiar las que le sobren, como si eso fuera un sobrante. En este caso, actualmente lo que estamos viviendo es un corralito inmobiliario. Las cifras son sumamente alarmantes. No sé si podemos ver esta infografía. Tenemos el 60% de los alquileres ha disminuido desde hace 3 años para acá. Es decir, por cada 10 apartamentos que se alquilaban, ahora se alquilan 2 o 3 apartamentos, lo cual es sumamente grave, porque los ciudadanos, la gente más necesitada que solventa el problema de la vivienda a través del alquiler, se ha visto imposibilitada. Cualquier persona que ahorita trate de alquilar un inmueble no lo consigue. ¿Cuáles son las razones?
los 3 años de la congelación y estas medidas de expropiación inmobiliaria, en la cual cada vez abren el radio. Antes eran edificios multifamiliares, después fueron edificios que no tenían propiedad horizontal, alquilados, y después, ahora últimamente, se refieren a que no importa que sea un edificio, sino apartamentos individuales. Entonces estamos en un estado de indefensión total porque un alcalde o un funcionario público procede a dedo a señalar los edificios que él desea, y eso es muy grave porque puede que en un futuro hoy sea un apartamento y después sea una habitación y declaren la utilidad pública de la mitad del jardín de una casa. Ahora, lo cierto del caso es que el gobierno no ha podido construir más de 170.000 o 180.000 Sí, viviendas y tenemos un problema de déficit de vivienda. Entonces, aquí está un gráfico. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver el problema de vivienda de los venezolanos? Bueno, lo primero que yo pienso que debe hacerse es destinar ese tal presupuesto que ellos todavía no tienen aprobado en ninguna parte, pero el que ellos piensan destinar, expropiar los edificios que están construidos, empezarlo a destinar para lo más importante, que es la emergencia pública que está azotando a la nación, como lo es la de los damnificados primero, después lo de los necesitados. Es decir, prácticamente la mitad de la población nacional está afectada, entonces no podemos seguirle poniendo paños de agua tibia diciendo cosas que sabemos que son falsas porque el Estado no ha presupuestado la expropiación ni la ha solicitado la alcaldía, el Cabildo Metropolitano. Es decir, que eso van a ser expropiados y no le van a pagar. Exactamente, Por actualmente supuesto. tenemos Tememos eso. 58 edificios que tienen decreto de expropiación, y el 99% de estos edificios no han sido pagados a sus legítimos propietarios. O sea, Sí. que en la práctica eso se puede entender como una suerte de confiscación. Si esto se materializara sería una confiscación, porque ¿qué está pasando? Le están instando a los propietarios a llegar a un arreglo amigable sin darle la seguridad al propietario de que ya tienen los fondos. O sea, un método chas. Es otro... Una variante. Una ¿no? variante. Puede del ser una método variante. Chas. El problema es que ayer el alcalde Barreto, la semana pasada, y el vicepresidente del Cabildo reconocieron que aún no tienen los fondos. Entonces, ¿cómo se hace violatoriamente? Se está adjudicando o se está decretando la expropiación de unos edificios sin haber contado con los fondos previstos en el presupuesto del año 2005. Es decir, no tiene hasta ahora el presupuesto, y eso... Ok, eso ¿y es a un- ustedes qué van a hacer como asociación? Ya tenemos el problema. Bueno, como asociación lo primero que estamos haciendo es haciendo las asambleas y recomendando a todos los propietarios que no celebren esos arreglos amigables porque conllevan algo que nunca se acostumbró aquí. Cuando se firme ese arreglo amigable, además de nombrar los peritos, se le está pidiendo al propietario que ordene, autorice la ocupación previa. Es una situación sumamente confusa. Por lo tanto, recomendamos que esperen que el órgano administrativo vaya a juicio, porque en el juicio podemos demostrar que ahí realmente no existe la justificación de causa de utilidad pública ni social, y en el juicio también tenemos la ventaja de que tienen que hacer la consignación de la indemnización antes de hacer la ocupación previa. Es decir, que nosotros recomendamos que no seamos incautos, que no sigamos firmando eso. Por otra parte, a los arrendatarios les recomendamos que eviten entrar en contacto con gestores que ofrecen la expropiación de los edificios, porque no sabemos en qué situación van a quedar los inquilinos ante un ente expropiante que no tiene con qué adquirir la propiedad y por lo tanto no se la puede vender a ellos. Hay algo muy Bien. grave, que es lo siguiente. Tememos que pase lo que está pasando en la parte agraria, que al campesino se le otorga un pedazo de tierra, pero nunca se le da la propiedad del inmueble. Esto puede pasar también en la parte rural, en la parte urbana, porque no han garantizado hasta ahora que les van a entregar los documentos de propiedad a los inquilinos. Y por otra parte, mientras no sea propietario el Estado, no puede ser menos el inquilino. Entonces, los inquilinos tienen que estar muy pendientes, muy atentos de estas ofertas. Y se porque- pueden comunicar con ustedes en la asociación y recibir consejos de ustedes. Sí, por Por supuesto. supuesto, esa asociación es una fundación sin fines de lucro, como ustedes saben, y da asesoría gratuita
tanto a propietarios como a arrendatarios, en nuestro teléfono 266-0087. Y la página web es apure.org, donde está toda la información relacionada, la lista de los edificios expropiados y todos los factores y noticias relacionadas con el tema de las invasiones, de las expropiaciones, de la congelación del clima, todos los ataques que se están haciendo actualmente a la propiedad Bien, privada. bueno, muchísimas gracias. Seguiremos pendientes de esta situación. Hacemos una breve pausa y seguimos. Un superbloque es lo mejor.